La noche en Ciudad de México olía a cerveza tibia y a arrepentimiento. Raúl llevaba 3 tequilas encima cuando entró al Cantina El Refugio, ese bar de mala muerte en la colonia Cuauhtémoc, donde los meseros conocían el nombre de cada cliente alcohólico. Era viernes, la semana había sido brutal en la construcción, y lo único que quería era desconectarse del ruido de las máquinas y de sus propios pensamientos. Se sentó en la barra, pidió una corona, y fue entonces cuando lo vio. Un tipo corpulento, de unos 50 y tantos años, con un traje que costaba más que lo que Raúl ganaba en 3 meses. Llevaba 2 escoltas sentados a una mesa cercana, pero el hombre estaba solo, tamborileando los dedos sobre la barra como si esperara algo. Raúl lo reconoció vagamente. Había visto su cara en las noticias, pero el alcohol nubló cualquier conexión lógica en su mente. Entonces pasó. El tipo pidió un mezcal premium, y al mesero le temblaron las manos al servirlo. Raúl, en ese estado de desinhibición etílica donde los hombres creen que son invencibles, soltó una carcajada. «¿Mezcal premium?», dijo dirigiéndose al desconocido con una sonrisa burlona. «Vaya, alguien se siente muy importante esta noche. ¿Celebrando algo especial, jefe?». El silencio que siguió fue ensordecedor. El mesero desapareció detrás de la barra. Los escoltas se tensaron. El hombre giró lentamente su cabeza hacia Raúl y en ese momento nuestro protagonista supo que había cometido un error colosal. Quiero pedirles que se suscriban al canal si les está gustando esta historia y que me dejen en los comentarios desde dónde están viendo, de qué ciudad o país nos acompañan en esta noche. Ahora, volvamos a lo que pasó después. Pero el hombre no hizo nada. Solo sonrió. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, fría como el acero. Levantó su mezcal, le dio un sorbo lento y volvió la vista hacia el frente, ignorando a Raúl completamente. Esto fue casi peor. La indiferencia era más aterradora que cualquier amenaza. Raúl intentó disimular su nerviosismo con otro sorbo de cerveza. Pidió la cuenta mentalmente. Necesitaba salir de ese lugar lo antes posible. Se pasó la mano por la nuca, sudoroso a pesar del aire acondicionado que funcionaba a todo lo que daba. 20 minutos después, cuando pagó y se levantó para irse, el hombre no le prestó atención. Salió del bar y caminó rápidamente hacia su departamento en las calles oscuras de la colonia. Durante todo el camino, esperó sentir una mano en su espalda. Esperó escuchar pisadas aceleradas detrás suyo. Nada, solo la ciudad dormida y sus propios latidos acelerados. Esa noche no durmió. Se pasó las horas dándose vueltas en su cama de soltero, en su pequeño departamento de 2 cuartos que compartía con su hermano menor, Miguel. A las 6 de la mañana, cuando Miguel entró con las bolsas del desayuno, Raúl ya estaba mirando el techo, con ojorosas profundas. «Hermano, ¿qué te pasó? Pareces un fantasma», preguntó Miguel, dejando los tamales y el café sobre la mesa. Raúl le contó todo. Miguel palideció progresivamente conforme escuchaba la historia. «¿Dijiste que estabas solo en la barra? ¿Con 2 tipos más en el lugar?», preguntó Miguel, casi en un susurro. «Sí, pero ¿qué importa eso?». Miguel fue a su cuarto y regresó con su teléfono. Buscó en Google, scrolleó un poco y luego le extendió la pantalla a Raúl. Era una noticia de hace 3 días. Título en rojo. «Jefe del cartel de la zona centro reaparece después de semanas de ausencia». Raúl leyó el nombre, leyó la descripción física, leyó la lista de delitos. El color se le fue del rostro. «Ese es el tipo del bar», susurró. «¿Estás seguro?». «Completamente». Lo que Raúl no sabía era que en ese mismo momento, a varias manzanas de distancia, en una oficina que parecía pertenecer a un empresario legítimo, pero que era en realidad el corazón de una operación criminal, alguien estaba mencionando su nombre. El hombre del traje caro, cuyo nombre era Héctor Salvatierra,
Estaba tomando café con su mano derecha, un tipo llamado Arturo. Los ojos de Héctor aún reflejaban una cierta diversión. «Hay un muchacho», dijo Héctor tranquilamente, mientras miraba por la ventana hacia la ciudad. «Trabajador de construcción, vive en Cuauhtémoc. Anoche tuvo la audacia de burlarse de mí en el refugio». Arturo tragó saliva. «¿Quieres que...?» «Quiero que lo vigilen», interrumpió Héctor. «Solo vigilen. Ese muchacho no sabe quién soy. Eso es casi conmovedor en estos tiempos. Quiero ver qué hace, cómo reacciona, si tiene amigos. En una semana decidiremos». Para Raúl, esa semana fue la más larga de su vida. Cada coche que frenaba bruscamente en su calle lo hacía correr hacia la ventana. Cada llamada a la puerta lo paralizaba. Miguel sugirió ir a la policía, pero ambos sabían que eso sería una sentencia de muerte. La policía en esa zona estaba tan infiltrada que reportar algo así sería como pedirle personalmente a Héctor que se apresurara. El lunes, mientras Raúl trabajaba en una construcción en la avenida Paseo de la Reforma, algo extraño sucedió. Un hombre se acercó a él durante el almuerzo. Era grande, tatuado, pero no agresivo. «Raúl Torres», dijo el hombre, no como pregunta, sino como confirmación. «El patrón quiere hablar contigo». El corazón de Raúl se detuvo. «El patrón, yo no. Mañana, 7 de la noche en la cantina, solos. Si traes a alguien, o si no vienes, bueno». El hombre hizo una pausa significativa. «Digamos que los accidentes en las construcciones son cada vez más comunes». Se fue sin esperar respuesta. Raúl pasó las siguientes 24 horas en un estado de pánico absoluto. Consideró huir, consideró suicidarse, consideró confesar algo que no había hecho. Miguel le suplicaba que no fuera, pero Raúl sabía que ir era la única opción real que tenía. A las 6:55 de la tarde del martes entró al Cantina El Refugio. El lugar estaba vacío, a excepción de Héctor, que estaba sentado en la misma barra, con un mezcal en la mano. Parecía estar esperando a Raúl desde hace horas. «Siéntate», ordenó Héctor señalando el asiento a su lado. Raúl se sentó. Sus manos temblaban. «Voy a ser directo contigo, muchacho», comenzó Héctor sin mirar a Raúl. «Hace una semana, en este mismo lugar, un trabajador de construcción tuvo los, digamos, reflejos necesarios para burlarse de alguien a quien no conocía». Finalmente giró su cabeza. «La mayoría de las personas en esta ciudad me tienen miedo. Es una ventaja y una desventaja. La desventaja es que todo el mundo dice que sí a todo. Nadie me dice la verdad. Nadie tiene el valor suficiente para comportarse como una persona real». Raúl no sabía qué decir. «Tú», continuó Héctor, «mostraste algo que casi no existe. Espontaneidad, falta de miedo en el momento correcto. Eso es raro». Tomó un sorbo de mezcal. «He estado en este negocio durante 30 años. Aprendí a ver quién es quién. Tú no eres un delincuente. Tienes un poco de conciencia social. Trabajas honestamente. Cuidas de tu hermano menor, Miguel, que estudia ingeniería, si no me equivoco». El hecho de que Héctor conociera estos detalles hizo que a Raúl se le erizara cada pelo del cuerpo. «Lo que voy a proponerte va a sonar loco», dijo Héctor. «Necesito personas. Personas de verdad. No matones, no traficantes. Personas que puedan pensar, que tengan conciencia, pero que también sean lo suficientemente fuertes como para hacer lo que sea necesario. Quiero que trabajes para mí, no en el tráfico, en otra cosa, en logística, en administración, alguien que controle los números, que me diga si alguien me está robando, alguien confiable». «¿Y si me rehúso?», preguntó Raúl, sorprendido de que su voz no temblara completamente. «Entonces te mato y mato a tu hermano, por supuesto», respondió Héctor con la misma tranquilidad con la que hubiera hablado del clima. «Pero no creo que lo hagas.
Tú tienes mente, la de tu hermano también. Sabes que si aceptas, él puede estudiar en paz, sin trabajar. Sabes que tu familia puede vivir sin miedo a que les corte la luz o les desalojen. Pero también sabes lo que significa estar en esto. Raúl sintió que algo dentro suyo se rompía, pero también supo que esta era la realidad de millones de personas en México. No era una película. No había final feliz, solo había elecciones entre opciones malas. «Acepto», dijo Raúl después de un silencio que duró una eternidad. Héctor sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Bien, empiezas mañana, te enviaré la dirección». Luego levantó su mezcal. Por la espontaneidad y por la supervivencia. Brindaron. Capítulo 2. El precio de la aceptación. El edificio al que fue conducido Raúl al día siguiente no parecía nada especial. Estaba ubicado en la colonia Juárez, en una zona comercial tranquila donde los negocios legítimos convivían con operaciones de otra índole. Desde la calle se veía como una importadora de productos textiles, nada más. Un hombre con un uniforme de seguridad lo revisó antes de dejarlo pasar, y Raúl fue conducido por un pasillo gris y anodino hacia un elevador al fondo. En el tercer piso le esperaba un despacho que contradecía completamente la fachada del edificio. Paredes de madera noble, ventanas con vista a la ciudad, escritorios de caoba, una pequeña sala de reuniones con una mesa de conferencias que parecía sacada de una película de Wall Street. El contraste fue tan brutal que Raúl casi se tambalea. Un hombre de unos 35 años, con gafas y un traje pulcro, se levantó de su escritorio cuando Raúl entró. «Bienvenido», dijo con una sonrisa profesional. «Soy Carlos, estoy a cargo de este departamento. Héctor me informó sobre ti. Eres el nuevo en logística y control administrativo». Raúl asintió sin saber muy bien qué esperar. Durante las siguientes 3 horas, Carlos lo entrenó en el sistema. Los números que veía en las pantallas de las computadoras eran cifras astronómicas, millones de pesos moviéndose de un lado a otro, registrados en hojas de cálculo que parecían completamente legítimas a primera vista. Pero conforme Carlos le explicaba el sistema, Raúl comprendió que detrás de cada número había dinero del tráfico, del extorsionamiento, de operaciones criminales variadas. «Tu trabajo es simple», explicaba Carlos mientras señalaba la pantalla. «Verificas que los números cuadren. Si alguien está tocando dinero que no debe tocar, lo detectas. Si los gastos no coinciden con las ganancias reportadas, me lo dices a mí. Y yo se lo digo a Héctor. Es así de simple». «¿Y si descubro que alguien está robando?», preguntó Raúl con la garganta seca. Carlos lo miró sin expresión. «Entonces esa persona desaparece o aparece en alguna zanja 3 días después. Depende del dinero que haya tomado». Raúl tragó saliva. Fue entonces cuando entró Arturo, la mano derecha de Héctor. Era un hombre imponente con cicatrices en la cara que hablaban de una vida de violencia. Pero cuando le habló a Raúl, su tono fue casi paternal. «Héctor quiere que sepas algo importante, muchacho. Tú eres la primera persona civil que entra a este nivel de operación. No te damos armas, no te pedimos que hagas daño, pero sí te pedimos que seas inteligente. Y que sean discreto», hizo una pausa, «y absolutamente leal». «¿Qué pasa si no puedo serlo?», preguntó Raúl. «Héctor mata a tu hermano mientras tú miras. Luego te mata a ti. Entonces mata a tus padres, si aún viven, y luego mata a cualquier amigo que hayas tenido alguna vez. Es un proceso largo, pero Héctor es paciente. No era una amenaza, era un hecho». Raúl lo sabía porque Arturo lo decía con la misma neutralidad con la que hubiera hablado del clima de la mañana. El primer mes fue un aprendizaje brutal. Raúl vivía en un estado de tensión constante. Cada error
Podría ser el último. Pero pronto descubrió que era bueno con los números. Tenía un don natural para detectar inconsistencias, para ver cuándo algo no encajaba. En la tercera semana, detectó que uno de los gerentes estaba desviando dinero a través de facturas falsas. Reportó el descubrimiento a Carlos, quien se lo informó a Arturo. 2 días después, ese gerente renunció a su puesto. Su familia recibió una llamada de la Cruz Roja informando que había tenido un accidente vehicular. Murió en el hospital 3 horas después. Raúl vomitó durante 1 hora en el baño del departamento cuando se enteró, pero también cobró su primer pago, 50,000 pesos. Una cantidad que le hubiera tomado 2 meses ganar como trabajador de construcción. Con ese dinero, Raúl pagó 3 meses de la colegiatura de Miguel adelantados. Vio a su hermano en la universidad estudiando ingeniería en la UNAM y algo dentro suyo se rompió un poco menos. Miguel no sabía exactamente en qué trabajaba Raúl. Solo sabía que había dejado la construcción y que ahora ganaba mucho dinero. Raúl lo mantuvo que en la ignorancia a propósito. Era más seguro así. Fueron necesarias 2 semanas para que Raúl conociera las operaciones más allá de los números. Arturo lo llevó a una bodega en Iztapalapa. Allí, entre cajas y mercancía aparentemente legítima, había kilos de cocaína, cristal, heroína. La realidad golpeó a Raúl como un puñetazo físico. Ver la droga no era lo mismo que ver números en una pantalla. «Esto es lo que movemos», explicó Arturo, con una voz que era casi educativa. «Comes porque este dinero entra. Tu hermano estudia porque este dinero entra. Millones de personas en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, están drogadictos o muertos por culpa de esto. Pero eso no es tu problema, Raúl. Tu problema es que los números cuadren. ¿Cómo vives con esto?», preguntó Raúl, mirando a Arturo fijamente. «No vivo con esto», respondió Arturo. «Existo a pesar de esto. Es diferente». Pasaron 2 meses. Raúl se había adaptado a su nueva vida con una velocidad que lo sorprendía a él mismo. Se compró ropa mejor. Se mudó a un departamento más grande en la colonia Condesa. Miguel ya no tenía que trabajar los fines de semana. Su madre, a quien visitaba cada 2 semanas, dejó de verse tan preocupada. Pero había noches en las que Raúl se despertaba sudoroso, pensando en el gerente muerto, pensando en cuántas personas habían muerto por el dinero que ganaba, pensando en que, en algún momento, probablemente alguien descubriría que estaba haciendo algo mal, aunque no lo estuviera haciendo, y terminaría en una zanja también. Fue en una de esas noches cuando Héctor lo contactó. Un mensaje simple: «Quiero verte. Mañana, las 8, en mi casa». Raúl no sabía que Héctor tuviera una casa. Siempre lo veía en la oficina o en la cantina. Así que el siguiente jueves, después del trabajo, fue conducido por uno de los escoltas de Héctor hacia las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La casa era una mansión, blanca, con muros altos, seguridad discreta pero letal. Cuando entró, Raúl quedó sin aliento. El interior parecía el de un magnate legítimo. Cuadros caros en las paredes, muebles de diseño, una biblioteca privada con libros que parecían no haber sido leídos nunca. Héctor estaba en una terraza trasera que daba a la ciudad. Tenía 70 años. Raúl lo supo en ese momento. No aparentaba, pero la forma en que sostenía un vaso de whisky, la forma en que miraba la ciudad, hablaba de décadas de carga emocional. «Siéntate», ordenó Héctor, señalando una silla cercana. Raúl se sentó. «¿Cómo va todo?», preguntó Héctor sin mirar a Raúl, con la vista fija en la ciudad que brillaba bajo sus pies. «Bien. Los números están bajo control. No hay discrepancias». «Lo sé. Carlos me reporta cada día». Héctor tomó un sorbo. «Eres bueno en esto, Raúl. Mejor de lo que esperaba. En 2 meses has detectado 3 operaciones de robo interno que habría tardado 6 meses en encontrar.
Gracias, dijo Raúl, sin saber si eso era un cumplido o una sentencia. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras?, preguntó Héctor, finalmente mirando a Raúl. No, señor, porque necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. Si mientes, lo sabré, y lo que pasó con el gerente será un juego comparado a lo que te haré. El miedo se instaló en el pecho de Raúl como un intruso permanente. ¿Arrepentimiento?, preguntó Héctor. ¿Sientes arrepentimiento por lo que haces? Raúl consideró mentir. Consideró decir que no, que estaba perfectamente cómodo, siendo parte de una operación criminal que destruía vidas. Pero algo en los ojos de Héctor le dijo que eso sería un error. Sí, respondió Raúl, cada noche. Héctor sonrió, una sonrisa que parecía genuina, aunque también triste. Bien, dijo. Eso significa que todavía eres humano. La mayoría de los hombres que trabajan para mí dejaron de sentir cualquier cosa hace años. Tú todavía tienes conciencia. Es peligroso, pero también es valioso. ¿Por qué me mantiene entonces?, preguntó Raúl. Porque los hombres sin conciencia son impredecibles, cometen errores, roban, traicionan. Tú tienes algo que proteger, tu hermano. Eso te hace predecible, eso te hace útil. Héctor volvió su vista hacia la ciudad. Además, necesito que alguien recuerde que hay un mundo afuera de esto, que hay gente como tu hermano que estudia para hacer algo más. Raúl no entendía a dónde iba Héctor con esto. ¿Hay algo que quieras preguntarme?, dijo Héctor. ¿Por qué hace esto?, preguntó Raúl. Tiene dinero suficiente, tiene poder. ¿Por qué continuar? Héctor fue silencioso durante mucho tiempo. Porque dejé de tener opciones hace 30 años, respondió finalmente. Cuando tienes 30, crees que puedes salir cuando quieras. Cuando tienes 40 ya no puedes. Cuando tienes 50 ya no lo quieres. Y cuando tienes 70, Héctor se giró hacia Raúl. Ya no importa. Esa noche, cuando Raúl volvió a su departamento, encontró a Miguel esperándolo en la sala. Su hermano había estado llorando. ¿Qué pasó?, preguntó Raúl inmediatamente. Vinieron hombres a la universidad, hombres de aspecto peligroso. Me dijeron que dijera que cuidaras bien de mí, que si algo me pasaba sería culpa tuya. Raúl sintió que la sangre se le iba del rostro. Conocía esa táctica. Era una forma de control, una forma de recordarle que no solo su hermano estaba vigilado, sino que su hermano sabía que estaba siendo vigilado. ¿Qué dijiste?, preguntó Raúl. Nada, solo asentí. Pero Raúl, ¿en qué estás metido? ¿Qué tipo de trabajo es ese en el que ganas tanto dinero? Raúl no pudo responder, así que solo abrazó a su hermano y dejó que ambos se quebraran juntos en la oscuridad del departamento. 3 meses después, Raúl descubrió algo que no debería haber descubierto. En el sistema de contabilidad, encontró un patrón extraño. Dinero que salía, pero no regresaba. Millones de pesos que desaparecían sin dejar rastro. Al principio pensó que era un error del sistema, pero conforme lo investigó más profundamente, comprendió que no era un error. Alguien dentro de la organización estaba robando, y ese alguien tenía acceso a niveles tan altos que solo podía ser una de 3 personas: Carlos, Arturo o el mismo Héctor. Raúl pasó una semana sin dormir, tratando de averiguar cuál era la verdad. Los rastros del dinero lo llevaban en direcciones circulares, pero finalmente encontró algo. Transacciones que se hacían bajo el nombre de Operación Mariposa. Dinero que se desviaba a cuentas en el extranjero. Dinero que parecía estar siendo extraído por alguien que conocía el sistema perfectamente. Raúl tenía que reportar esto, pero reportar esto significaría iniciar una cadena de eventos que probablemente lo llevaría a su muerte. Porque si Arturo estaba robando, Héctor ordenaría su muerte. Si Carlos estaba robando, igual.
Y si era Héctor, bueno, entonces Raúl descubriría que su jefe era un hombre que lo mataría por descubrir la verdad. Esa noche, Raúl se sentó en su departamento, mirando la ciudad desde su ventana del piso 15 y consideró simplemente desaparecer. Tomar el dinero que había ahorrado, llevar a Miguel a otro estado, cambiar de identidad, pero sabía que no funcionaría. Héctor encontraría a Miguel. Héctor siempre encontraba a quien necesitaba encontrar. Así que Raúl hizo lo único que podía hacer: reportar el descubrimiento a Carlos. La reacción de Carlos fue instantánea. Su rostro perdió todo color y luego algo cambió en sus ojos. Algo peligroso. «Espera aquí», dijo Carlos, levantándose de su escritorio. Raúl esperó. 40 minutos después, Carlos volvió acompañado por Arturo. «Cuéntale», ordenó Carlos a Raúl. Raúl explicó todo: el dinero desaparecido, la operación mariposa, los rastros que lo llevaban en direcciones circulares. Conforme hablaba, vio cómo la mandíbula de Arturo se tensaba. Cuando Raúl terminó, Arturo se levantó y salió del despacho sin decir una palabra. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Raúl. «Ahora nada. Esperas», respondió Carlos, con una voz que sonaba como si estuviera leyendo un guión ensayado. Esperaron. 2 horas. 3. 4. En algún punto, los escoltas llegaron y las puertas de la oficina fueron cerradas. Raúl supo que algo grande estaba sucediendo. A las 9 de la noche, Héctor entró en la oficina. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos reflejaban una furia que Raúl nunca había visto antes. «Raúl», dijo Héctor sentándose frente a él, «acabas de iniciar una guerra interna en mi organización». «Señor, yo solo». «Lo sé lo que hiciste. Hiciste tu trabajo y descubriste que Arturo ha estado robando dinero durante los últimos 6 meses. Casi 2 millones de pesos. Raúl sintió que su corazón dejaba de latir. «Arturo fue el hombre que te entrenó, el hombre que te enseñó las reglas, el hombre que te salvó la vida varias veces. ¿Sabes cuál es el precio de la traición en mi organización?» «Muerte», respondió Raúl. «Exacto. Y eso es lo que va a recibir. A las 10 de la noche, Arturo será ejecutado. Y yo tengo que decidir qué hacer contigo». «¿Conmigo?», preguntó Raúl confundido. «Yo solo reporté lo que encontré». «Exactamente. Reportaste la verdad. Y esa verdad va a costarle la vida a un hombre que ha sido mi socio durante 20 años. Así que ahora tengo que decidir si eres un activo valioso o una amenaza». Raúl no supo qué responder. «Voy a darle otra oportunidad a Arturo», continuó Héctor. «No va a ser ejecutado. Va a tener una reunión conmigo y la oportunidad de explicarse». Héctor se levantó. «Pero hay un problema». «¿Cuál?». «Que si Arturo no tiene una explicación satisfactoria, tendré que decidir si la culpa es de Arturo por robar o tuya por descubrirlo». Raúl comprendió perfectamente lo que Héctor estaba diciendo. En una organización criminal, el mensajero muchas veces era tan culpable como el criminal. Esa noche, mientras Raúl volvía a su departamento, recibió una llamada de un número desconocido. Respondió. «Raúl», era la voz de Arturo. «Soy yo». Raúl no respondió. «Acabo de tener una reunión con Héctor», continuó Arturo, «donde le expliqué que los dineros que robé fueron para pagar a ciertos funcionarios que estaban a punto de capturarme, que fue un acuerdo entre Héctor y yo que nunca fue documentado». «¿Y creyó?», preguntó Raúl. «Creyó lo suficiente para no matarme hoy. Pero Raúl, tú eres el problema ahora». «¿Yo? Tú descubriste algo que no debería haber sido descubierto. Eres demasiado eficiente, demasiado inteligente, y eso es peligroso para mí». La línea se cortó. Raúl no durmió esa noche. Sabía que Arturo quería matarlo, y probablemente lo haría. Lo único que evitaba que lo hiciera era Héctor, y la gracia de Héctor era algo extremadamente volátil.
2 días después, Raúl fue convocado nuevamente a la casa en Las Lomas. Esta vez, además de Héctor y Arturo, estaba presente un hombre que no había visto antes. Era mayor, con un aire de autoridad que hablaba de años en posiciones de poder. «Raúl, te presento a Sergio», dijo Héctor. «Sergio es el abogado de la organización. También es técnicamente mi socio». Raúl asintió sin entender a dónde iba esto. «Hemos estado discutiendo tu situación», continuó Héctor, «y hemos llegado a una conclusión. Necesitamos algo más valioso que simplemente dinero. Necesitamos información». «¿Qué tipo de información?», preguntó Raúl. «Información sobre la competencia», respondió Sergio. «Sobre otras organizaciones criminales que operan en la ciudad. Sobre sus operaciones, sus puntos débiles, sus fuentes de dinero». «¿Cómo voy a conseguir eso?». «Eso es tu problema», dijo Héctor. «Tienes un mes. Si consigues información valiosa te mantienes vivo. Si no, bueno». Raúl supo que esta era su nueva realidad. Ya no era simplemente un contador, ahora era un espía. Y los espías en el mundo de la delincuencia tenían una esperanza de vida muy corta.